Bien, chécalo para que se no haya falla. ¿Listo? Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Dios los bendiga a todos nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título "Es por la fe". Así es como se titula el sermón del día de hoy, "Es por la fe". Y vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 14. Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 14. Dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta ahí con la palabra del Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más estamos aquí, Señor, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu palabra. Así es que te rogamos en este momento que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender en su totalidad el tema tan importante del cual tú nos hablas a través de los versos que vamos a estudiar, Padre. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, para que después lo podamos poner por obra, y de esa manera todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, sean bendecidos y edificados. Y de esa manera también, Señor, pues, el que sea glorificado y exaltado seas tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, acomódense, y a partir de este momento prestamos atención, ¿de acuerdo? Amén. Bien. Bien, si recuerdan, en los versos anteriores aprendimos cosas muy importantes. Aprendimos que la salvación y la vida eterna la recibimos por la fe y no por creer o por hacer las obras de la ley, sino que la recibimos por creer en el Evangelio de Jesucristo. También aprendimos que si no queremos que Dios nos considere o nos llame insensatos o necios, pues debemos desechar todo evangelio que sea diferente al de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y debemos permanecer en el evangelio de la gracia. Recuerden que todo lo que hemos recibido, por ejemplo, repito, todo lo que hemos recibido fue por creer en el Evangelio. Solamente citaré algunos ejemplos. Por ejemplo, recibimos el Espíritu Santo porque creímos en el Evangelio y no por obedecer la ley. Las maravillas que Dios hizo
y que sigue haciendo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, las hizo porque nosotros creímos en el Evangelio de la Gracia y no por obedecer la ley. Esto que acabo de decir es tan importante que el apóstol Pablo en los versos del 6 al 18 vuelve a tratar la doctrina de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otro modo, vuelve a tratar la doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina es fundamental, es muy importante, porque de ella depende la salvación de nuestras almas. No está hablando de cualquier cosa, está hablando de la justificación, es decir, de la salvación y de la vida eterna. Amén. Es por eso que Pablo insiste una y otra vez. Por si no te quedó claro la primera vez, lo vuelve a hacer. Y si no te quedó claro, vuelve a repetirlo. Porque, repito, se trata de la salvación de nuestras almas. Amén. Bien, en esta ocasión el apóstol Pablo está poniendo aquí en estos pasajes de ejemplo a Abraham. Y comienza diciéndonos en el verso 6. Vamos a darle lectura nuevamente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Por la fe que puso en Dios, por creer en Dios y no por las obras de la ley. Amén. Mira, entre los cristianos de Galacia, la tendencia a basar su relación con Dios en las obras de la ley provenía de otros cristianos nacidos en el seno de familias judías. Ellos consideraban a Abraham como su antepasado espiritual. Y por este motivo, el apóstol Pablo utilizó a Abraham como ejemplo de cómo ser justificado ante Dios por la fe, y no por la fe más las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Recuerden que la justificación tiene que ver con la justicia, es decir, tiene que ver con el juicio de Dios sobre toda la humanidad. En este juicio, todos resultamos culpables, pero Dios en su misericordia, Él desea salvar a todos. Pero para hacerlo, debemos ser declarados inocentes. El problema es que, siendo pecadores, pues Dios no puede declararnos inocentes hasta que su justicia sea satisfecha. Dios estipuló leyes para que el que quisiera ser justificado y ser salvo, pues lo hiciera cumpliendo todas las cosas que están escritas en la ley. Pero la verdad, la realidad, es que todos han quebrantado las leyes de Dios. Por lo tanto, pues todos estamos condenados por nuestros propios pecados. Esa es la verdad, esa es la realidad. Amén. Pero afortunadamente en la Biblia, pues Dios dejó escrita su palabra, y son palabras que traen consigo esperanza, que traen consigo fortaleza. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Cristo fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, perdonó nuestros pecados y nos dio salvación. ¿Cuándo? Cuando nosotros creímos en el Evangelio. Esta es una verdad hermosa. Pero ¿qué creen? No todos predican esta verdad. Y esto, pues como hemos venido viendo, pasa desde los tiempos de Pablo. Recuerdan que en sermones o en pasajes anteriores hemos visto que un grupo de judíos a los cuales se les llamaba judaizantes, pues este grupo, ellos trataban de convencer a los cristianos gentiles y les decían que para ser justificados y alcanzar la salvación perpetua de sus almas, ¿qué es lo que debían hacer primero? Convertirse al judaísmo, cumplir la ley. Y después, pues, crees en Jesucristo, ¿no?
¿Sí te das cuenta de lo que ellos hacían? O sea, decían, Señor, pues yo para ganarme la salvación voy a intentarlo por mis buenas obras. Y ya lo que yo no pueda hacer, pues que lo complemente la fe. ¿Te das cuenta? Eso es una herejía, la que ellos enseñaban. Entonces, vemos aquí que Pablo les demostró que estaban totalmente equivocados, pero muchos no entendieron. De hecho, ya sabemos que este movimiento continúa hasta el día de hoy. Y estas personas, los judaizantes, están en contra de lo que el apóstol Pablo enseña en esta carta a los Gálatas. Ellos insisten en judaizar a la iglesia de Jesucristo. Amén. Judaizar significa que ellos quieren que los cristianos nos convirtamos al judaísmo y cumplamos la ley. Ese es el propósito de ellos. Pero Pablo, en estos pasajes, demuestra que tanto los judaizantes de los tiempos que él menciona aquí, como los judaizantes de hoy, están totalmente equivocados. Aquí les está dejando claro que la justificación y la salvación se nos concede por gracia. Y es por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Amén. Pablo, eso es lo que está haciendo aquí. Está hablando de Abraham y de su justificación por la fe. Y repito y insisto, y no por las obras de la ley, no por su buen comportamiento. Además, fíjate que Abraham no pudo ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque aún no existía, sino que vino a existir, vino a ser dada hasta 430 años después. De modo que Abraham fue justificado porque creyó a Dios y no por las obras de la ley. De hecho, pues aquí Pablo nos está diciendo que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? ¿Por hacer las obras de la ley? ¿O por qué? Por la fe. Somos hijos de Abraham por la fe. Fíjate lo que dice el verso 7. Vamos a darle lectura nuevamente. Escucha lo que comienza diciendo Pablo. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas es lo siguiente. Porque se dirige a ellos como hermanos, se nota que les preocupa, ¿no? Él no los quiere ridiculizar, no los quiere humillar, sino que quiere que entiendan para que pues no vayan a perder esa salvación que habían recibido. Y por eso les dice, quiero que sepan, quiero que se enteren, quiero que obtengan este conocimiento, quiero que sepan que los verdaderos hijos de Abraham no son los que descienden genéticamente de Abraham, no son los que cumplen la ley, no son los que se circuncidan, no son los que celebran las tradiciones y fiestas judías. Los verdaderos hijos de Abraham son los que han puesto su fe en Jesucristo y en el mensaje del Evangelio. Amén. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Entonces, puesto que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, Abraham fue, por tanto, el padre de todo aquel que cree en Dios y es considerado justo. Amén. Si te das cuenta, nosotros somos considerados como verdaderos Abrahams. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el ejemplo de él. ¿Sí? Pusimos nuestra fe en Jesucristo y por eso somos considerados como hijos de Abraham. Repito, estamos siendo imitadores de Abraham, estamos siguiendo su buen ejemplo. Amén. Bien, pues esto que acabo de decir nos ayuda a entender que cuando el apóstol Pablo dice que somos hijos de Abraham, lo dice como argumento en contra de los judaizantes y no a favor de ellos. Lo dice para afirmar que ahora las personas, para ser justificadas, no necesitan cumplir la ley. Lo que necesitan es creer en Jesucristo, es creer en el Evangelio y en el mensaje
de nuestro Señor, que contiene, ¿no? El mensaje que contiene el Evangelio de Jesucristo. Mira lo que dice el verso 8, vamos a darle lectura nuevamente. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Al decir y la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento, donde mucho tiempo atrás Dios estableció que también iba a justificar no solamente a los judíos, sino también a todas las naciones, es decir, a todos los gentiles, y ahí estamos incluidos nosotros. Amén. Y para esto, anticipadamente 2000 años antes de Jesucristo, en Génesis capítulo 12, verso 3, le dio la buena nueva a Abraham. ¿A qué se refiere al decir la buena nueva? Le dio las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Evangelio, ¿recuerdan qué significa? Buena nueva. La buena nueva, las buenas noticias. Pues repito, mucho tiempo atrás le dio estas buenas noticias a Abraham diciendo, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones. ¿No era una bendición excelente, maravillosa? Eran muy buenas noticias. Mira, lo único que las personas debían de hacer, pues, es cumplir el único requisito que Dios pone o que Dios exige para ser salvos. El cual consiste, ¿en qué consiste? En creer en el Evangelio, el cual, por supuesto, habla de Jesucristo y de la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Amén. Ese es el único requisito que tenían que cumplir desde los tiempos de Pablo hasta el día de hoy, ¿no? Y hasta, pues, que este mandamiento esté vigente, es decir, hasta que Jesucristo venga por su iglesia mediante el arrebatamiento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo ya en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 3, verso 36, ese es un pasaje que todos los cristianos deben de conocer, ¿eh? Siempre que lo cito, les pido que se lo aprendan de memoria, que lo graben en su mente y corazón. ¿Alguien recuerda lo que dice Juan 3, 36? Escucha lo que dice, ahí está hablando Jesucristo y se refiere al mismo diciendo lo siguiente: el que cree en el Hijo, es decir, el que cree en mí, tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en mí, no verá la vida, no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí encontramos el requisito, el que cree. Necesitamos creer si queremos ser salvos en Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Y el que decida no creer, ¿qué le va a pasar? No va a tener Será vida. condenado eternamente, no tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna, pero en el infierno, no en la gloria de Dios. Bien, pues esto que acabo de mencionar, pues nuevamente deja claro que la justificación y la salvación solamente se puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Mira lo que dicen los versos 10 y 12 de ahí de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Te das cuenta de lo que dice? Amén. Estos versos son de los que se interpretan a sí mismos, por lo cual pues no requieren una gran explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera puede entender que todos aquellos que pretendan ganarse la salvación por sus buenas obras, ¿qué pasa? Están bajo maldición.
Y para probarlo, el apóstol Pablo está citando Deuteronomio capítulo 27, verso 26. El apóstol Pablo, si prestamos atención en estos pasajes, constantemente cita el Antiguo Testamento como cumplimiento del Nuevo Testamento. Lo hace para que nosotros aprendamos a valorar toda la Escritura, porque hay personas que solamente se centran en el Nuevo Testamento y como que desprecian el Antiguo Testamento, y no debe de ser así. Es el complemento del Nuevo Testamento, es el cumplimiento, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Es como si él estuviera diciendo, no son palabras mías, yo no estoy diciendo que ustedes estén bajo maldición porque yo así lo pienso, sino porque Dios así lo dijo. Amén. Y dice ahí en Deuteronomios capítulo 26, verso 27, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Dios aquí estableció que los que quisieran ser salvos por la ley tendrán que cumplirla en su totalidad. La ley, como bien saben, contiene al menos 613 mandamientos, más aparte los que fueron añadidos por los escribas y fariseos. Pero déjale ahí nada más en 613 mandamientos. Quienes decidan ser justificados y alcanzar la salvación por cumplir la ley, pues dice aquí, ¿notaste la palabra que dice? Que necesitan permanecer. ¿Qué significa o qué entendemos por permanecer? Pues que debe de ser todo el tiempo. Debes permanecer en esas obras las 24 horas del día, 360 días del año, y cada momento de tu existencia. Sí, eso significa permanecer, pero la realidad es que nadie ha podido cumplirla ni podrá cumplirla jamás en su totalidad. Por esta razón, la ley se convierte en maldición, porque nadie, repito, por más que se esfuerce, podrá cumplirla en su totalidad. Y aquí Dios está haciendo muy claro, ¿verdad? La tienes que cumplir toda. No se trata de que lo intentes. Son 613 mandamientos. Si nos ponemos a pensar cuántas veces pecamos al día, que te llegó un mal pensamiento y que tú permitiste que anidara aquí, que se te salió una palabreja, que ofendiste a alguien o te llegó la envidia, o ve tú a saber qué cosa. ¿Sí es cierto o no? Amén. Y muchos se dejan dominar, ¿no? Los que están más maduros, pues inmediatamente oran, piden perdón, se corrigen y continúan. Pero muchos dicen, no, pues ni modo, pues ya la regué. Y no debe de ser así. Pues imagínate que te dispusieras a cumplir 613 mandamientos. Pues no. Entonces, repito, la ley de Moisés exige obediencia perfecta y constante en cada uno de sus mandamientos. Si la persona quebranta un solo mandamiento, se hace culpable de toda la ley y al final, ¿qué pasará? Será condenado. No nadie lo va a librar de esa maldición. El apóstol Pablo dijo aquí en los versos 11 y 12 que acabamos de leer, que nadie será justificado ni será salvo por las obras de la ley, sino que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Amén. Es decir, si se pudiera tener vida eterna por medio de la ley, pues no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ahí en el verso 12. Entonces Pablo, al decir que el justo por la fe vivirá, está citando a Habacuc, capítulo 2, verso 4. Repito, nuevamente el apóstol Pablo, de una manera magistral, cita el Antiguo Testamento como cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Ahí ya se había cumplido esto, que donde dice, el justo por la fe vivirá. Y repito, cita Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde vemos que Dios, desde mucho tiempo atrás, estableció que el justo por la fe vivirá. Eso fue establecido por Dios. Es decir, las personas serían salvas por creer en Jesucristo, por la fe
en Jesucristo, por creer en el Evangelio. Eso fue lo que dijo. En cambio, nunca dijo que las personas serían salvas por cumplir la ley. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento encontramos a alguien que haya sido salvo por haber cumplido las demandas de la ley. Amén. ¿O sí? No. Digo, yo no he encontrado a nadie, tal vez alguien, ¿no? O que lo intente, pero la verdad es que no lo va a encontrar. Miren, muchos dicen que la ley ya no sigue en vigor, ¿no? La realidad es que sí está vigente, la ley de Moisés está en vigor, pero solamente para todos aquellos que pretendan justificarse delante de Dios por sus buenas obras. Para ellos está vigente. Pero para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ya no está vigente, ya no está en vigor para nosotros. Nosotros ya hemos sido justificados y declarados salvos. Amén. ¿Alguien de ustedes se recuerda lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1? ¿Qué dice, hermano? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué ejemplo tan hermoso nos está poniendo el bebé. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante o por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ya hemos sido justificados por la fe. La ley pues condena a todo el mundo. Nadie podrá justificarse por medio de las obras de la ley, porque nunca podrá cumplirla en su totalidad. Amén. La ley solamente sirve para que tú y yo entendamos cuánto necesitamos a Jesús, porque sin Cristo estamos eternamente perdidos. Nosotros, al saber esto, debemos ignorar a todos aquellos farsantes de hoy en día que se atreven a dividir la ley en mandamientos ceremoniales, en mandamientos morales, en mandamientos dietéticos, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué no se puede hacer eso? Porque la ley es un solo bloque. Pueden, pero no deben tomar nada más los que me conviene. Así le hacen estos farsantes. Toman los mandamientos que les convienen, por ejemplo, el mandamiento de los diezmos, porque está en la ley. ¿Para qué lo hacen? Para lucrar, para obtener ganancias deshonestas, y le aplican la ley a la iglesia de Jesucristo. O, por ejemplo, eso de celebrar las tradiciones y las fiestas judías porque es muy hermoso y la gente convive y porque son mandamientos. ¿Y por qué no agarran, por ejemplo, los mandamientos que están en Levítico capítulo 20? Allí encontramos mandamientos muy fuertes. Por ejemplo, voy a leer un par, yo les leo, presta atención. Amén. Mira, dice ahí en Levíticos capítulo 20, verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Eran condenados a muerte. ¿Sabes cómo los mataban? A pedradas. Y dice ahí en el 10, mira, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eran condenados a muerte. Y hay otro, dice, bueno, uno más, el 13. Si alguno se ayuntare con varón, como con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hay pastores, hay pruebas en el internet de pastores que han caído en adulterio, de los que le aplican la ley a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué no los apedrean? ¿Por qué no ponen en vigor esos mandamientos? Porque son hipócritas. Repito, solamente cumplen lo que a ellos les conviene. Pero deben de saber que el obedecer solamente unos cuantos mandamientos, pues no es suficiente para alcanzar la salvación. Deben de cumplirla toda, como lo dice Santiago, capítulo 2, versos del 10 al 11. Búscalo. Santiago 2, del 10 al 11.
dice ahí. Ahí no nos va a decir que podemos tomar uno o dos o el que a mí me guste o me convenga. Dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare, es decir, cualquiera que obedeciere toda la ley, pero ofendiera en un punto, es decir, si desobedeciera un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Es como si hubiera desobedecido toda la ley y por lo tanto al final, ¿qué pasará? Será condenado. Amén. Y ahí en el 11 pone un ejemplo, ¿no? Diciendo, porque el que dijo, ¿quién dijo? Dios, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. ¿Te das cuenta? Amén. Lo bueno de todo esto es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya no está bajo la ley. Él nos redimió de su maldición. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Vamos a darle lectura nuevamente. 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y dice ahí entre paréntesis, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, si lo leemos, haciendo por un momento a un lado lo que está entre paréntesis, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, lo voy a parafrasear, ¿de acuerdo? Amén. Cristo decidió recibir por nosotros la maldición que cae sobre los que no cumplen la ley. De ese modo nos redimió, nos rescató de la ley. Cuando Cristo fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, es decir, de nuestros pecados. Pues escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Ahí está citando Deuteronomio capítulo 21, verso 23, como cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, pero Dios mediante Jesucristo bendijo a todos los que no somos judíos y lo hizo con la misma bendición que le prometió a Abraham. Así que si confiamos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo que Dios nos ha prometido. Esto es lo que Pablo acaba de decir en los versos, ¿de acuerdo? Que hemos leído. Entonces es muy claro que nuestro Señor Jesucristo fue el único que cumplió la ley en su totalidad y la cumplió por nosotros. Y al cumplirla, ¿qué fue lo que pasó? Nos redimió, es decir, nos rescató, nos libertó. ¿De qué? De la maldición de la ley. Cristo fue quien nos sustituyó en la cruz del Calvario. Amén. Dios le aplicó a su Hijo amado Jesucristo la ley que a nosotros nos condenaba. Esa ley enseña que la paga del pecado es muerte. No de balde enseña Romanos capítulo 6, verso 23, ¿te acuerdas lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la primera frase que dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta última frase se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados. Y cuando Él pagó, nosotros fuimos rescatados de la maldición de la ley. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que fuimos justificados por medio de la fe que pusimos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo fue Abraham? ¿Por qué? Por creer en Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué cumplir la ley, porque de ninguna manera nos justifica ante Dios para alcanzar la salvación. La justificación, repito, es por medio de la fe. El apóstol Pablo, como dije al inicio, habla constantemente de esto porque es una doctrina fundamental. De hecho, en Romanos es donde habla más de esto, lo amplía. Vamos a darle lectura a Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26. Yo le voy a dar lectura y ustedes presten mucha atención a lo que dice.
Ahí te va a quitar Romanos toda 3. duda. Mira, Romanos capítulo 3, versos del 21 al 23. Abre tu corazón, escúchala con atención y gózate con lo que dice aquí. Cuando entendemos esto, hasta nos salta así el corazoncito. Es tanta la alegría que puedes recibir a través de esta palabra porque te llena de esperanza, de paz. Y nosotros debemos de corresponder de alguna manera. Ahorita lo voy a mencionar. ¿Ya están ahí? Amén. Escucha lo que dice. No parpadeen. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justificación de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, es decir, la justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Este es el maravilloso evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo dijo aquí está narrando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual el apóstol Pablo, de una manera muy sencilla, de una manera muy clara, demuestra una vez más que la justificación, es decir, la salvación perpetua de nuestras almas, Dios nos la concede. ¿Por qué? Por gracia. Y es por medio de la fe que ponemos en su amado Hijo Jesucristo, y no por nuestras buenas obras, ni siquiera por las obras de la ley mosaica. Ahora bien, si nosotros estamos aquí, es porque nosotros ya hemos creído en el Evangelio. Por lo tanto, nosotros ya hemos sido justificados. Ya se nos dio el don de la salvación. Ya se nos dio el Espíritu Santo. Ya mora dentro de nosotros. Por esta razón, nosotros ya no debemos de vivir como vivíamos antes de creer en el Evangelio. Ahora debemos vivir alejados del mal. Ahora debemos vivir ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, es decir, con reverencia y devoción. Y debemos hacerlo en agradecimiento a Dios por la salvación que inmerecidamente nos concedió por creer en Jesucristo. Necesitamos cuidar nuestro testimonio. Y una muy buena manera en la cual podemos hacerlo es poner por obra lo que hemos aprendido. Recuerden que este conocimiento es el mejor antídoto contra toda herejía, contra toda doctrina de demonios, contra toda falsa enseñanza, contra todo pastor, a los cuales la Biblia llama lobos rapaces. Este es el antídoto. Pero ¿qué pasa si no lo ponemos por obra? ¿De qué te sirve? De nada. Entonces, que este conocimiento nos sirva para no creer y rechazar a todo aquel que predique un evangelio diferente, como el de los judaizantes, porque ya hemos visto que lejos de conducir a las personas a la salvación, ¿qué pasa con ellos? Los hace caer bajo maldición y al final serán condenados. Amén. Necesitamos permanecer firmes y sin movernos en el único y verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos entendido de qué se trata.
Ya no hay necesidad de andarle jugando a loco, buscando y creyendo y escuchando evangelios que nada tienen que ver con el de nuestro Señor Jesucristo. Aunque se escuchen muy bonitos, aunque ofrezcan otras cosas, ignóralos. Al final de cuentas, son basura, no sirven para nada, más que para echar a perder a las personas. Si nosotros permanecemos en el único y verdadero evangelio de Jesucristo, pues esto será garantía de que nosotros vamos por buen camino hacia la gloria de Dios. Amén. Ahora escuchen, todos los que verdaderamente hemos sido justificados, así lo haremos. Vamos a permanecer ahí, valorando y apreciando lo que Dios y su Hijo amado Jesucristo hicieron por nosotros. De qué manera tan hermosa demostraron su amor con hechos, no con palabras. Y ahí es donde vamos a permanecer adorando y glorificando a Jesucristo, viviendo en santidad, en obediencia, Amén. siendo fieles. ¿De acuerdo? Viene, si alguien no lo está haciendo, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Pero si alguien no lo está haciendo, pues hoy es el tiempo para que esa persona pida perdón y se corrija, porque ya sabemos que si no lo hace, al final pagará las consecuencias. Y esto no lo digo para, pues, avergonzarlos, para desanimarlos o para condenarlos, no, sino para que se corrijan, Amén. que pidan perdón a Dios y vuelvan a caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Si tú lo estás haciendo bien, te felicito. Sigue ahí. Continúa de esa manera. Que tú seas ejemplo para quienes no lo están haciendo. ¿De acuerdo? Amén. Bien, pues de esta manera terminamos. Creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Somos justificados por la fe Y no por, que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no por qué? no por la ley. Y no por las obras de la ley, no por nuestras buenas obras. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a dar Debemos gracias. hacer obras porque ya somos salvos. Exactamente, esas buenas obras las vamos a hacer, o más bien dicho, debemos hacerlas porque ya somos salvos. Eso es evidencia de que verdaderamente hemos sido justificados, de que se nos ha dado el don de la salvación y que la estamos cuidando. Amén. Y no hacemos esas buenas obras para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos. Excelente, querido hermano Ricardo. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que arranca una carga, un peso de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Lo hemos entendido y ruego por todos mis hermanos que de alguna manera, Señor, pues lo pongamos por obra, como tú nos enseñas. Debemos demostrar nuestro agradecimiento por obras, por habernos librado de la maldición de la ley, Señor. Hemos entendido que nada de lo que nosotros hagamos será suficiente para ganarnos la salvación. No hay manera, Señor. El único modo es creer en nuestro Señor Jesucristo, es creer en el mensaje del Evangelio, el cual trae consigo salvación y vida eterna, trae consigo esa paz, esa fortaleza, trae consigo todo lo que necesitamos para poder continuar nuestro camino hacia tu gloria, Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a todos aquellos que no lo han entendido, Señor, que aún siguen haciendo lo contrario de lo que tú dices en tu palabra. Ayúdalos a entender antes de que sea demasiado tarde, Señor, que se corrijan, que te pidan perdón y que hagan lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.